el tango. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y la balvanera. Qué oscuros callejones, oh qué yermo, del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, muraña, ese cuchillo de Palermo, y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido, una canción de gestas se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Buenas tardes, queridos oyentes. Sin duda habrán reconocido la voz que recita esos versos. Sí, no es otra que la voz de Borges, diciendo sus propios versos en un fragmento de su poema El Tango, publicado en 1964 en su libro El Otro, el Mismo. La música que lo acompaña es Oblivion de Piazzolla. La relación de Borges con el tango fue conflictiva. También su relación con Buenos Aires, como muestran los versos de su fundación mítica de Buenos Aires. A mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y los últimos de su poema Buenos Aires, no nos une el amor, sino el espanto. Sin embargo, quizá por eso nos ha dejado numerosos textos y poemas donde descubrimos su amor y su espanto. En 1965 publicó los versos de una docena de milongas para las 6 cuerdas que nos hacen pensar en payadas acompañadas por una guitarra. Algunas fueron musicalizadas por compositores como José Basso, la milonga de Albornoz, Sebastián Piana, la milonga del Infiel, y también la milonga del Muerto, y Aníbal Troilo, la milonga de Manuel Flores. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y seguramente todos recordarán las 4 canciones porteñas a las que Piazzolla puso música. Alguien le dice al tango, Jacinto Chiclana, El Títere y a don Nicanor Paredes. Y la milonga de Calandria, a la que puso música Eladia Blasquez. Servando Cardoso, el nombre. No Calandria, el apodo. No lo sabrán olvidar los años que olvidan todo. Se cuenta que una mujer fue y lo entregó a la partida. A todos, tarde o temprano, nos va entregando la vida. Servando Cardoso el nombre y no Calandria el apodo. No sabrán de olvidar los años que
de su afición era el facón caronero. Pero una sola cosa, el cristiano y el acero, fue el anhelo de sombra, fue el rincón de la parra, las manos que dieron muerte sabían templar la guitarra, las manos que dieron muerte sabían templar la guitarra. Siempre la selva y el duelo, pecho a pecho y cara a cara, vivió matando y huyendo, vivió como si soñara. Se cuenta que una mujer fue y lo entregó a la partida, a todos tarde o temprano nos va entregando la vida, a todos tarde o temprano nos va entregando la vida. Su conflictivo amor lo llevó a pensar el tango con profundidad y pasión, aunque plagado de inconsistencias, centrando su interés en los tangos de la primera época, ya que decía que después se había vuelto melancólico y azucarado. Dice Horacio Salas, le gustaban los temas picaditos de la Guardia Vieja, el tango primitivo, alegre y compadrito. Así, el autor del cuento El hombre de la esquina rosada, que retrata el baile canyengue con una lograda descripción, me tocó una compañera muy seguidora, que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba, y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. Es el mismo que dice ver en esa danza un ejercicio de prostitutas. Estos conceptos ya los había advertido en su Historia del Tango, en el capítulo, que es un capítulo de su libro a Evaristo Carriego. Además detestaba a Gardel, es una de sus características. En 1965 dictó 4 conferencias sobre el tango para hablar de, según dijo, sus experiencias personales en el Palermo feo, donde compadritos y orilleros protagonizaron historias que muestran el espíritu de una época de Buenos Aires, y que se han conservado gracias a la grabación casera hecha por un asistente a las conferencias. La publicación de El Tango, 4 conferencias, la realizó la editorial Sudamericana en 2016 y la publicó en coincidencia con el 30 aniversario de la muerte de Borges. En ella desplegó su saber sobre un género que lo fascinaba, sobre todo por ser la puerta al Buenos Aires de barrios bajos y violentos que tanto espacio encontraron en la prosa y versos del universo borgiano, y encierran numerosas opiniones controversiales acerca de los orígenes del tango, de los primeros instrumentos, del lunfardo, de las casas malas. Dice, según todos, el tango surge en los mismos lugares en que surgiría pocos años después el jazz en los Estados Unidos. Es decir, el tango sale de las casas malas, los prostíbulos. El tango sale no del pueblo, no de la aristocracia, sino del ambiente mixto de ciertas casas no santas. Y esto puede probarse por los instrumentos. Si el tango hubiera surgido del pueblo, su instrumento hubiera sido la guitarra. En cambio, sabemos que los primeros instrumentos del tango fueron el piano, la flauta y el violín, y luego se agregaría el bandoneón. Esta es una notable inconsistencia, ya que se sabe que el piano se incorporó después del bandoneón. Las conferencias reflejan la vida en los arrabales de Buenos Aires
y los códigos del compadre que encuentra su identidad en la violencia orillera. Dice, tenemos al compadrito, al rufián, tenemos al niño bien, patotero, y tenemos a la mujer de mala vida también, enumera Borges. El hombre de la esquina rosada, el poeta de los tigres y los espejos tenían algo en común. Amaban al tango con la misma pasión canalla de su autor, el exquisito y genial Borges. El poeta que mantuvo siempre su militante y, la verdad, a veces extravagante cosmopolitismo, nunca dejó de lado las formas más populares de la cultura argentina. Se sentía, según él mismo escribe, expresado y confesado en el tango. Salas rescata a este Borges controversial que, a su criterio, fue el primero en sostener en los años 20, desde las páginas de la revista Martín Fierro, que el tango es la realización argentina más divulgada, la que con insolencia ha prodigado el nombre argentino sobre la faz de la tierra. Amigos, me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que estén bien, cuídense. Hola, soy Pablo Vázquez y en una nueva columna, Historias de Rock Nacional, debo empezar con un hecho tristísimo que fue la muerte reciente de Palo Pandolfo, acaecida el 22 de julio pasado. Él estaba haciendo un trámite a la tarde por la zona de Parque Centenario y ahí en calle Díaz Vélez cayó desplomado, no lo pudieron revivir y la verdad que es una pérdida enorme por ser un artista y un tipo bárbaro que el rock y la cultura argentina lamentablemente perdió. Esto se cruza la referencia con mi vida, ya que empecé a escuchar rock en el secundario, estoy hablando en los años 90, y la figura de Palo al frente de Don Cornelio y la zona para mí fue clave. Era la música no solo que me gustaba, que me identificaba, era como el inicio del afterpunk, del dark en Argentina, y tanto Don Cornelio como Los Pillos y otros cultores de esa derivación del rock, la verdad que era lo que más me impactó. Recuerdo su primer recital, o por lo menos que yo vi un primer recital de ellos abriendo como teloneros en obras, en el primer show de hip hop que dio en la Argentina en el 88 en obras. Así que fue un momento feliz de mi vida, no solo por ver a Don Cornelio, sino a hip hop. En ese momento estaban presentando su segundo disco, Patria o Muerte. La verdad que los dos discos de Don Cornelio fueron claves en la historia del rock nacional. Canciones como Ella Vendrá o Tazas de Té Chino, casi todo el disco producido por Calamaro es impactante, y después un sonido más oscuro y más profundo en su segundo disco. Fueron dos discos. Ahora, años atrás se había editado en CD un recital de ellos en su momento, y más la reedición con temas inéditos en versión de CD de sus dos primeros discos, que fue realmente impactante. Le siguió la formación de Los Visitantes. Ahí ya deja un poco la cuestión dark, la cuestión gótica, y se mete en sonidos más autóctonos. Es casi un antecedente de Los Piojos, la mezcla entre Los Piojos y La Portuaria. Y la verdad ahí sí, también fue muy significativo, distintos hits, Tanta Trampa, Pipa Tendera. Son 4 o 5 discos, sobre todo Maderita, que fueron muy emblemáticos para el 2000, y como bien creo que en un momento lo dijo Palo, marcó como una resistencia al menemismo o al dejo del neoliberalismo que se había impuesto en nuestro país. Los recuerdo también en un recital un sábado a la tarde en el estacionamiento de la Universidad de Lomas de Zamora, con toda la banda en pleno, más de invitados, los ex
Don Cornelio, así que fue impresionante. Recuerdo a su mujer Cohen diciendo, hoy es un día peronista, y encima todos levantando las manos, así que encima de que me gustaban musicalmente, encima eran compañeros, así que fue muchísimo más el placer de tenerlos o de ser sus fans. Igual cuando en un homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en La Rosada, junto con Cristina, Palo entonó Los dinosaurios de Charlie, ¿no? Como también mostrando su compromiso. Su carrera solista, cruzada por su gusto del Tata Cedrón y el Cuarteto Cedrón, lo hizo mucho más amplio en el registro, como un cantautor urbano, hasta poder plantear covers de David Bowie, Radiohead y Bob Marley. Su último trabajo, que editó pocos días antes de su muerte con el líder de Él mató a un policía motorizado, daba como pautas para encontrarse un Palo cantautor mucho más prolífico, y lamentablemente en su partida nos deja un vacío difícil de llenar dentro de no solo el rock argentino, sino la cultura nacional. Para aquel o aquella que quiera acercarse a la obra de Palo, por supuesto recomiendo Don Cornelio, el primer disco del 87, y el siguiente, que es el que los dos me encantan, pero Patria o Muerte me parece impresionante, poco entendido en su momento. Y después hay un disco solista que editaron años atrás. De Los Visitantes, el primer disco, Salud Universal, tiene el hit Playas Oscuras. Después otro hit es Estaré. Está herido, decía, Maderita, que es el que más me gusta, un disco en vivo, en caliente, y posteriormente va a hacer una carrera solista interesante, por ahí no con tantos hits, pero muy significativa. Por eso antes había dicho influenciado, porque descubre al Tata Cedrón y al Cuarteto Cedrón, de cantautor así urbano, entre sureras y algún dejo de rhythm and blues en su obra. Él también finalizó, yo lo vi, el último recital, que era con la banda con Fuerza Suave en Niceto, unos meses de la pandemia, así que lo vi en primavera-verano del 2019, y la verdad que lo veía con excelente salud, y con esa banda había grabado Intuición en su momento, el Antojo, que era justo el disco de covers, que puede ser desparejo, pero era interesante sus versiones de Bowie o de Radiohead, más la reversión de Ella Vendrá y Tazas de Techino. Así que cualquiera que se quiera acercar a tener una impronta de Palo, que era muy, muy, muy fans de Spinetta, se notaba desde el primer disco de Don Cornelio con Cenizas y Diamantes, que es un guiño absoluto a Spinetta y demás. Creo que ninguno se va y ninguna se va a decepcionar con descubrir a aquel que dio voz a toda una generación en la época que se resistía al menemismo, desde pautas culturales que redescubrían nuestras raíces rioplatenses. Si así empieza ya vendrá, la 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 la, la 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 la, y las heridas que marcan mi cara
techo dejará de aplastarme, dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Ella vendrá, ella vendrá, ella vendrá. Y sus labios de rouge dirán algas, algas y viento del mar. Y ella vendrá. Dejará de aplastarme, dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.